Ya Vale. estamos aquí. Hola, Rodrigo González, artista. ¿Cómo estás? Buen Muy día. bien, muy buen día, doctora Iván. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias aquí. Oye, pues muchas gracias por sumarte al ejercicio de la gráfica es. No, muchas gracias a ustedes por invitarme de nuevo y aprovecho la oportunidad para reconocer el trabajo científico de investigación que está realizando la Universidad Autónoma de Querétaro. Es un orgullo, es increíble que sean la institución que está desarrollando la primera vacuna mexicana contra el COVID, entonces los felicito mucho. Ay, gracias, Un gracias. aplauso y un abrazo y es un gran proyecto. Por ahí Muchas vi que gracias. estás solicitando donaciones, entonces hay que apoyar, ¿no? Ay, te agradezco muchísimo. Fíjate que nos lo digas, pues nos honra porque además, pues reconocemos tu trabajo siempre en un ejercicio de colectividad, de hacer redes. Entonces, de tu parte hay como mucha conciencia del otro, ¿no? Y que tú nos lo digas, pues nos entusiasma y pues nos llena más de orgullo y de seguir trabajando y con el deseo que pronto sumemos los esfuerzos necesarios porque sí es un esfuerzo económicamente muy grande, pero que los Sí, beneficios, bueno, incalculables, ¿no? sí, pero de nuevo felicitaciones, sí es la diferencia y gracias por tus palabras. No, Ahí hombre, si al alguna contrario. vez hay la oportunidad de hacer donaciones con obra, ahí estamos apuntados, ¿eh? Pues te tomamos la palabra, ¿eh? Sí, si Porque, hay que hacer si hay que hacer una subasta, donamos obra y que las ganancias se vayan directamente a ese fondo. pues ya está, muchas gracias. Pues aquí vamos saludando. Ana Flores, buenos días, muchas gracias por Hola, sumarte. buenos Muchas gracias. Pues aquí, Rubén, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Primero les quiero agradecer profundamente. Es un ejercicio muy interesante. Estamos aquí reunidos, pues tenemos a Ana Flores, una artista plástica, artista gráfica que radica en la ciudad de Tlaxcala. Muchísimas gracias, Ana, por sumarte a este primer diálogo de La Gráfica es. Y bueno, bienvenida a esta mesa de trabajo. Gracias, Ivo. Pues como siempre, un honor participar con ustedes, contigo. Y bueno, sí, desde mi punto de vista de artista visual y gráfico, pues lo que yo pueda aportar, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Ana. También tenemos a Ana Lilia Viveros, también artista plástico, grabadora, egresada de la UNAM. Ana, muchísimas gracias. Hola, pues es un gusto conocerlos. Por ahí ya tengo el gusto también de conocer a Rubén y a Rodrigo. Entonces, es muy grato compartir con todas y con todos ustedes esta charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Lilia. Está con nosotros Nut Pani. No lo vemos en pantalla, pero muchas gracias, Nut, por sumarte. No, aquí ando con mucho gusto y a sus órdenes. Gracias, Nut, muchísimas gracias. También está con nosotros Rubén Galván, que también es, del maestro Nut Pani. Él es un maestro que se forma en Estados Unidos y actualmente tiene su taller de gráfica y residencia artística en Tequisquiapan, Pez Soluble. Muchísimas gracias, Nut, por sumarte. No, a ustedes. Y está con nosotros Rubén, grabador y miembro del colectivo Comala. Muchísimas gracias, Rubén Galván, por estar aquí. Gracias por la invitación. Al contrario, es un honor. Y bueno, nuevamente contamos con la participación en otro ejercicio de Rodrigo González, también artista plástico y grabador, quien también actualmente tiene su taller y bueno, diferentes, como todo, ¿no? Como todos ustedes, diferentes proyectos de gráfica. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Ivonne. Es un honor estar aquí con la Universidad Autónoma de Querétaro. Y un saludo cordial a Rubén y a Ana. Un abrazo y muchísimo gusto con Ana y con Nut Pani. Es un gusto. Muchas gracias. Oye, ¿qué hace? ¿Perdón? Se me fue la imagen. Sí, no te vemos, pero bueno, aquí estamos, bueno, la Universidad Autónoma de Querétaro les da la bienvenida a través de la Coordinación de Gestión Cultural en el proyecto La Gráfica es, en donde nos honra y nos inquieta muchísimo
conocer de ustedes su opinión acerca de lo que es la gráfica en esta mesa de diálogo, cuyo nombre es El papel de la gráfica en el desarrollo político mexicano. Nos interesaría muchísimo saber su opinión, su comentario. Sabemos que bueno, la gráfica es una técnica del siglo VIII aproximadamente, que surge en China, llega a Europa en el XV y luego llega a América por siglo XIX-XX y toma relevancia en movimientos políticos, ¿no? como un medio para difundir ideas, para tener una postura, por ejemplo, contra Santana y en el contexto de la Revolución Mexicana. Y nosotros vemos ahorita a la gráfica como esto, como un transmisor de ideas y también como un ejercicio que colectiviza, ¿no? que es mucho de sumar, a diferencia de otros trabajos y fuera de cualquier crítica, evidentemente, ¿no? que son más individuales. La gráfica es como un ejercicio que va sumando, que hace colectivo el trabajo. Y bueno, nos gustaría plantear dos inquietudes. La primera es, ¿cuál es su opinión en esta situación de la gráfica, en el desarrollo político mexicano? Y bueno, ese es el primer planteamiento que bueno, como tú ya resumiste un poco los orígenes y la trayectoria de la gráfica en la historia, ¿no? Pero pues sí crea el auge principal siendo un instrumento político, ¿no? En el siglo XIX principalmente. Y pues ese fue su vocación principalmente, y el reclamo popular ante la injusticia y una arma de izquierda principalmente, ¿no? Y así pues fue desarrollándose en México, ¿no? De manera de una protesta política, ¿no? Ese fue, yo creo que donde encontró el mayor auge la gráfica en México. Yo creo que, bueno, a través del tiempo, pues eso yo creo que se fue diluyendo, se vuelve un poquito más hacia el arte, a las artes plásticas más en vez de la protesta política, ¿no? Que es un destino pues bastante, digamos, bueno, que solo haya funcionado como una arma política, ¿no? Y ahora sea de una variedad, pues, estética y plástica brutal, con un poder que lo sigue teniendo, y es su principal poder, pues es lo que buscaban con la propaganda, ¿no? Que es el llegar a las masas, ¿no? La producción masiva, la multiplicidad que tiene la gráfica, ¿no? Yo creo que esa es la importancia y pues que sigue teniéndola, y cada vez tendrá más, y ahora además con una gran... nacen más talleres de grabado, afortunadamente, en el país, y entonces se está dando a conocer mucho más, tiene una popularidad mucho más grande y conocimiento para la gente. Y lo principal pues es la accesibilidad que tiene para toda la gente y masivamente principalmente, ¿no? Eso yo creo que es... Gracias, Luz. Gracias. Si alguno nos quisiera también... sí, Rodrigo. Justo ahorita que comenzamos con esta intervención tuya, Ivonne, acerca del proceso histórico de la gráfica, pues, y contrastando un poquito con los que nos mencionaba Kuntpani sobre cómo ha tenido un giro ya más hacia las artes plásticas, la producción gráfica. También hay que mencionar que la gráfica en México, desde la cuestión de los pueblos precautémicos, ha tenido una función práctica, ¿no? Recordamos que tenemos un lenguaje plasmado en glifos, en pictogramas e ideogramas, que es una comunicación escrita a través de la simplificación gráfica, ¿no? Una representación de conceptos abstractos en símbolos. Teníamos un grupo especializado dedicado a la creación de códices, por ejemplo, en la cuestión precautémica de nuestra historia, ¿no? Había unos tlacuiles que vienen del náhuatl tlacuiloa,
que se refiere hacia escribir y pintar, y que eran escogidos específicamente de sus habilidades artísticas desde pequeños, ya sean siendo hombres o mujeres y de cualquier condición social, y eran especializados en un área de saber específica con distintos materiales para crear estas cuestiones de los códices, que eran materiales gráficos para distintos centros religiosos o civiles, o que también eran con la intención de perpetuar el conocimiento de templos o tribunales, de tribus específicas, de mercados, de palacios. De ahí viene toda esta cuestión práctica a la que me refiero, ¿no? Que vuelve a tomar una relevancia, ya contrastándolo con la parte política en la historia de la gráfica en México, con lo que pudo haber sido la gráfica como un medio alternativo de comunicación masivo en las protestas del 68, ¿no? Que tenía una estética práctica y pedagógica, funcional, que buscaba reflejar la realidad de esta lucha estudiantil, ¿no? Entonces, ha permeado siempre durante la historia, desde antes de la conquista en nuestro país, una cuestión práctica, funcional para la gráfica, donde permea más en la situación política del país, ¿no? Gracias Rubén, muy interesante. Ana Lilia. Sí, pues me gustaría complementar un poco lo que mencionaba Rodrigo. Creo que sí, siempre se ha utilizado la gráfica como una manera, pues sí, de representación, también, y no solamente la gráfica, el arte en general ha servido para fundamentar y para establecer regímenes políticos específicos, no solamente en América, en la antigua Roma, en Egipto. Pero hablando aquí de la gráfica como tal y del arte como tal, creo que va muy ligado con esta cuestión de la libertad de imprenta, que fue algo que peleaban mucho los liberales durante el siglo XIX, a partir también de la introducción de la litografía, que brindó esta opción de la multiplicidad, a partir también de cómo se integraron estas técnicas gráficas en las nuevas revistas y en los nuevos periódicos ya del México independiente, fue que pues comenzó a tener alguna relevancia o alguna inclinación en cuanto a los poderes políticos. Que también creo que es importante recordar que no necesariamente los artistas en esa primera etapa del siglo XIX obedecían necesariamente a sus propios intereses, ¿no? Había mucha crítica política a partir de la gráfica que eran el resultado de encargos, pues, ¿no? No era necesariamente el artista el que estaba reflejando por ahí una carencia ideológica con su propio sentir y pensar, más bien obedecía como algunos otros intereses. Ya posteriormente, creo que más o menos como a la altura ya de la Reforma, ya con Juárez, con Lerdo de Tejada, con esta lucha por establecer también el porfirismo, pues creo que es la época en la que es más prolífica la sátira política a partir de la gráfica, que también me parece que es importante quizás ser conscientes de que en ese momento de la historia todavía no hay una separación tan evidente de lo que pudiera ser el arte político y la caricatura política. Entonces, bueno, no me gustaría seguir agregando más porque aquí la participación es para todos, pero sí comprender que el impacto que ha tenido la gráfica durante la historia de México ha sido completamente distinto dependiendo de la etapa histórica a la que nos estamos refiriendo. Entonces, solamente eso. Gracias, Ana Lilia. Ana, Rubén, si quieren comentar algo, agregar algo. Gracias. Bueno, yo sí quisiera complementar también este diálogo, tal vez también tomando en cuenta toda la iconografía que, como dice Rodrigo, viene desde desde las culturas mesoamericanas, como ha sido una parte bien identificativa en la gráfica mexicana, ¿no? Cómo se ha ido rescatando también todo este estilo mexicano y cómo se ha posicionado en la sociedad y en, como mencionaba Ana, en la sátira social, como una crítica, pero al final creando un propio estilo mexicano que se ha introducido para su uso en la política o en la propaganda, como lo vemos a principios del siglo XX, ¿no?
desde las artes hasta la promoción o la propaganda que como mexicanos nos distinguen, ¿no? Esta iconografía que tan importante y tan característica de la gráfica, como, no sé, el tipo de ilustración, el dibujo, el color, cómo nos va identificando y cómo va creando también una identidad tanto social como temporal, ¿no? Y como bien decía Ana, dependiendo también de estos movimientos tanto políticos en México, ¿no? Como en el 68 también se crea una identidad mexicana a partir de este movimiento político estudiantil. Y creo que eso es bien importante rescatarlo o mencionarlo, en el sentido de que nos ha creado una identificarnos como mexicanos, como artistas, pero también como una temporalidad, ¿no? en este quehacer de la expresión. Ya, sí. Rubén. Sí, bueno, pues como lo mencionas, ¿no? La gráfica se ha tornado en estos tiempos bueno, no siempre, ¿no? Que se trata de retratar esta parte del pueblo y esta escena del pueblo, donde tratamos de que todo esto que le llaman vandalismo, el gobierno que es a los ay, se me fue la palabra, esa parte del pueblo que está en contra del gobierno, el gobierno lo tacha como vandalismo, ¿no? Entonces se trata de la gráfica de retratar toda esta escena para hacerla más popular. Vaya, creo que el mayor exponente de todo esto es Posada, ¿no? Entonces creo que la gráfica ha servido como un medio de reproducción por su facilidad de reproducción, precisamente para propagar toda esta demanda de las masas, ¿no? Qué interesante lo que mencionan. Yo recupero algunos de los conceptos. Hablan de propaganda, de identidad, bueno, de esta revisión que señalaba Rodrigo desde nuestras culturas originarias, que sí, efectivamente, pues sí, ahí está la gráfica, ¿no? Ahí se plasmaba con estos pictogramas. Hablan de este reflejo de las masas, de generar identidad, temporalidad, y también como un espacio de libertad, ¿no? Como un espacio de libertad, pero decía Ana Lilia algo bien interesante. También había estos artistas o productores que obedecían a los intereses particulares, ¿no? de algún grupo, y bueno, también era una manera de transmitir estas ideas. Se habla de que retrataba al pueblo. ¿Cómo en estos conceptos que ustedes nos aportan, de pronto surge la inquietud, ¿y qué pasa con la gráfica hoy? Decía ahorita Rubén, ¿no? Todos conocemos a Posada, todos conocemos la Catrina, los ignorantes, los que somos ignorantes de esta materia, de esta expresión, pues sí, lo primero que dices, pues sí, la Catrina, no es la gráfica, pero bueno, hay muchísimos artistas y mucha gente que no tiene ese reconocimiento de artista, pero que lo ha utilizado como un medio para, como decían ustedes, por ejemplo, en el movimiento del 68, ¿no? Como este medio popular para transmitir las ideas y para contribuir en este movimiento que se estaba dando. ¿Qué está pasando ahorita con la gráfica? Decía Nuk Pani, ¿no? De pronto ya empieza a ver o reconocemos como varios proyectos emergentes, colectivos, talleres que están surgiendo. ¿Qué está pasando con la gráfica ahorita en este siglo que estamos viviendo? ¿Qué pasa con la gráfica ahorita? ¿Y qué pasa con la gráfica ahorita en medio de esta pandemia? ¿Cómo la ven ustedes? Porque además, por ejemplo, en el teatro, ¿no? El teatro es un ejercicio que se ha tenido
chocando siempre con la idea de ser grabado porque no se ve igual, porque el teatro por naturaleza es en vivo. ¿Qué pasa ahorita con la gráfica en este contexto? Entonces serían como estas dos inquietudes, ¿no? La gráfica hoy, siglo XXI, ¿qué pasa con esa gráfica? Y luego, y la gráfica con la pandemia. Si quisieran aportarnos algún comentario en este sentido. Pues justo, la gráfica siempre ha acompañado las acciones políticas de demanda por justicia social, ¿no? Ya sea desde la época del Porfiriato y Santa Ana, donde a través de las caricaturas políticas, como bien lo mencionaban, leía en periódicos, en revistas como El Iris o periódicos como El Hijo del Aguizonte, hasta después la influencia que bien resaltó Rubén de Guadalupe Posada antes de la Revolución, cómo influyó Posada al movimiento moralista, ya conocemos todos específicamente cuáles eran las partes que quisieran visibilizar, también con una gran relación hacia lo social. Luego de ahí nos podemos ir a lo que fue la parte colectiva del taller de gráfica popular, cómo todo es una consecuencia y va influenciando hasta llegar al momento de ahora, ¿no? La gráfica popular influenció muchísimo la producción y el enfoque que tenía la gráfica en el 68, ¿no? Algo que quisiera rescatar yo tanto un poquito es, y que lo vemos en este contexto contemporáneo, es la parte del urbanismo, que también con la gráfica estridente de mediados del siglo pasado, con artistas como Leopoldo Méndez o Alfredo Salces, empezó a hablar sobre temas específicos de las demandas de la población o del contexto específico del urbanismo, ¿no? Y lo podemos ver ahora con gráfica que también habla muchísimo de eso, ¿no? Donde nos representa el transporte público, ¿no? Yo siempre hablo de Luis Estrada, ¿no? Noé también aquí podría haber sido un referente contemporáneo sobre lo que se conocía como gráfica urbana, ¿no? El taller de gráfica urbana bueno, lo menciono rápido, el taller de gráfica urbana. ¿Qué otra parte actual en el contexto llegamos a ver? Yo creo que también esto que decía que está acompañando a las acciones políticas, ¿no? Podemos hacer referencia de material gráfico desde los feminicidios de Ciudad Juárez en los 90s, lo que pasó en Apo y Oaxaca en 2006, recordar lo de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. También ha habido una influencia mucho en los últimos años sobre la producción de fanzines y autopublicaciones que tienen esta estética punk, que muchos compañeros del movimiento LGBT hablan sobre sus derechos, nos exponen sus modos de vida, ¿no? Incluso hacia este mes, en marzo, todo lo que ha sido las protestas de exigencia de lucha feminista por toda esta parte que igual volvemos al urbanismo y los problemas que tiene el urbanismo, ¿no? El narcomenudeo, la trata de personas, que desemboca en los feminicidios, ¿no? Como en una de sus tantas consecuencias de lo que es el crimen organizado y de los problemas que genera el urbanismo. Son de distintos temas, creo que, pero siempre ha habido una consecuencia, ¿no? Siempre hemos ido construyendo de forma colectiva a partir de los procesos que se han dado históricamente en la gráfica, ¿no? Y siempre ha acompañado y va a acompañar en todos los movimientos de demanda política que tengamos como sociedad. Gracias. No sé si alguien quiere decir algo, perdón que Nut, si andas por aquí, si quieres comentar algo, porque al ratito ya te vas. Ya me voy. Sí, no sé si quieras aportar algo, lo que pasa es que como no te vemos, no sé. Pues sí, no, lo que me hace muy interesante también, pues es que es el medio más asequible también para esas demandas, ¿no? Y para exigir, pues, también para la justicia, ¿no? También ahora ese tipo de gráfica que era popular en el grabado en el siglo pasado y en el antepasado, pues ahora también está más presente, yo creo, de manera electrónica también, también los caricaturistas políticos, etcétera, que no recurren especialmente a los métodos gráficos, sino al dibujo, pero a fin de cuentas pues es lo mismo, nada más es la multiplicidad de la imagen que es lo que hay
representar con la gráfica, pero pues yo creo que sigue siendo el medio más accesible para la denuncia social, ¿no? Y siempre lo seguirá siendo en sus distintas vertientes. Yo creo que también tiene esa la vertiente de la demanda política y también la vertiente de la plástica, ¿no? La gráfica hacia la plástica, de estética y de representación personal de cada artista, y las posibilidades técnicas que te da también para expresarte, porque es otro medio de expresión totalmente distinto a la pintura o la escultura, porque exige con la técnica del grabado otros, digamos, acercamientos a la temática y a tu expresión. Entonces también yo creo que tiene una variedad, la gráfica, inmensa, mucho más allá de esta propaganda y de esta posibilidad de denuncia de pues, demanda política y social, ¿no? O sea, yo creo que va más allá, o sea, está un poco encasillado, yo lo veo un poquito en este sentido de esta propaganda revolucionaria y del movimiento 30-30 y del aguizote y del taller de gráfica popular y todo eso, que cumplía sus propósitos en el momento y fueron muy exitosos, ¿no? Pero yo creo que ahorita también hay que seguir con esa línea, pero también ampliar el lenguaje de la gráfica en general. Esta es mi opinión. Muy interesante lo que aporta. Dejó sobre la mesa Nud comentarios interesantes. Antes Rodrigo, había hecho una revisión actualizada del papel de la gráfica contemporánea, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita con la gráfica? Y Nud pone sobre la mesa otra visión, ¿no? de la gráfica. No sé si alguien quiera comentar algo o por alusiones, no sé, alguien si quiere comentar algo. Yo, hace un momento cuando planteabas estas interrogantes, hablabas acerca de el movimiento del 68, creo que todos llegamos al consenso acerca de la importancia que tiene la gráfica para reflejar las demandas de los sectores de la sociedad menos favorecidas. Sin embargo, también creo que justamente, por ejemplo, en el caso de la gráfica del 68, pues en un contexto bastante específico, también en ese momento todavía me permitiría yo decir que fue un momento catártico, puesto que desde el término de la Revolución Mexicana para estos años, pues no hubo mucha sátira política, no hubo mucha caricaturización de los presidentes, por decirlo de alguna manera. El movimiento del 68 desata todo este desahogo social a partir de las artes plásticas, pero y ahora me parece particular porque de unos 20 años para acá creo que estamos viviendo como sociedad momentos muy convulsos, transformaciones súper rápidas, súper complejas, pero también así como estas demandas siempre han estado presentes, también se han ido modificando con base en la ideología del momento, ¿no? Creo que es importante en este instante, y me parece súper oportuno mencionarlo, lo que decía Rodrigo acerca de estas nuevas vertientes de inclusión que se están viendo reflejadas en las propuestas artísticas contemporáneas. Esta nueva perspectiva de género que, si bien durante los años 60 ya empezaba ahí a tener un poco de presencia en las demandas políticas generales, ahorita están viviendo como un mayor auge. A mí me enorgullece como mujer que de alguna manera veo representadas mis intereses en estas nuevas apropiaciones del espacio público. Me gusta y me siento identificada con algunas manifestaciones directas de la inclusión de la mujer dentro y como protagonista de los cambios políticos mexicanos, ¿no?
Entonces, quizá lo que nos pudiera llevar como reflexión a lo que nos decía el maestro Nuc es justo, siempre se ha tomado la gráfica como una herramienta, quizá por decirlo de alguna manera, pero esta herramienta también se va cambiando y se va adecuando a las nuevas formas, ¿no? A los nuevos modelos de pensamiento, que son más participativos, que son más incluyentes y que esperamos que sean más horizontales también. Bien, bien, muy interesante. Ana Flores Dubén. Ana, sí. Sí, Mira, Ana yo, Flores. bueno, obviamente, si puedo, coincido totalmente con lo que comenta el maestro Nuc, en la cuestión de que tenemos que ver también a la gráfica no solo como parte de una propaganda, ¿no? De todo este boom que hubo al principio del siglo XX con respecto a la gráfica, sino también verlo desde un punto de vista artístico y de expresión. Definitivamente creo que la gráfica tiene muchas virtudes, tanto en la técnica como en cómo puede utilizarse y la forma en cómo se puede posicionar dentro de las artes plásticas. Es cierto que se han abierto nuevos talleres. Aquí en Tlaxcala no es un arte que esté muy explotado, pero que las nuevas generaciones, y lo podemos ver claramente, están involucrándose a experimentar que para las nuevas generaciones puede ser una nueva técnica, ¿no?, de expresión, pero que le han encontrado diferentes posiciones en dónde colocarla y cómo trabajarla, ¿no?, desde lo publicitario hasta lo comercial. Y creo que, bien, como bien dice Ana Lilia, tenemos que adaptarnos a las nuevas formas, a la nueva época, y los jóvenes, que eso me refiero, generaciones mucho más jóvenes que nosotros, darles acceso a todas las virtudes que tiene la gráfica, ¿no? Todo lo que podemos experimentar y todo lo que podemos realizar con la gráfica, el uso del color, el uso del dibujo, esta libertad que nos da las diferentes técnicas que nos proporciona en sí la gráfica mexicana, y conjuntándola con otras, ¿no?, que tal vez como la estampa japonesa, que nos da otras posibilidades de expresión y de experimentación. Creo que la contingencia y el momento en el que estamos viviendo ahorita un poco nos limita en las artes, sí, nos ha tenido o nos ha obligado a buscar nuevas formas para seguir, y al final el arte creo que es lo que nos identifica como seres humanos, y esto va a ir mutando junto con nosotros y junto con las formas sociales y las prácticas comerciales que tenemos que ir modificando. Me parece bien importante también mencionar cómo la imaginería mexicana nos da para esto y más, ¿no? Al final es algo que siempre vamos a estar rescatando, y la gráfica está ahí puesta para desarrollarla, ¿no? Entonces creo que en el momento en el que nos encontramos, como nos decías al principio, ¿no?, ¿en qué momento está la gráfica ahora? Pues yo creo que en una evolución en cuanto a su desarrollo, en el sentido de cómo lo vamos a posicionar, ya no a lo mejor tanto en lo político, pero sí buscar otros medios para su desarrollo y su glorificación, ¿no?, en el arte plástico en general, en las artes visuales. Gracias, Ana. Rubén, no sé si quieras comentar algo. Sí. Bueno, pues si bien está bien ligado la gráfica a lo político, pero creo que ya ha tomado ahorita también un tintes de más hacia las artes, ¿no? Entonces, sí se han creado bastantes talleres, es bueno. Yo he visto un auge en cuanto a la gráfica y a la elaboración de la gráfica, pero creo que no todo ahorita ya tiene que ser banderas rojas, ¿no?, puños levantados, sino que también tenemos que empezar a buscar otra manera de empezar a hacer gráfica, ¿no? Sí está bien expresarnos de lo que está pasando en el país, pero también tenemos que buscar otra manera, ¿no? Tenemos que empezar a buscar incluso ya con todo esto de la pandemia, otros métodos de reproducción, tal vez caseras, pero
También no todo en la gráfica tiene que ser en físico, ¿sí? Debemos de buscar que la imagen empiece a hablar, ¿no? Sí, se tiene que agregar color, se tiene que agregar intención, pero en estos momentos que no podemos verlo de manera presencial, creo que debemos de empezarnos a preocupar más por que la imagen hable a través de allá una pantalla, ¿no? Ya no a través del papel, sino ya a través de una pantalla, porque es lo que la normalidad que estamos viviendo ahorita, ¿no? Esperemos que no sea una normalidad que ya quede de por vida, ¿no? Pero sí es una nueva manera de empezar a hacer gráfica, pensando en un futuro en que se vuelva a repetir alguna situación como esta, ¿no? De este tipo. Gracias, Rubén. ¿Cómo trasladamos, porque planteas algo, ¿no? ¿Cómo trasladamos el quehacer del que hace el grabado en estos talleres y en esta vida de la tecnología, ¿no? O sea, para hacer un grabado, bueno, hay una superficie donde se hace el grabado y luego se usa papel que se moja y, bueno, ustedes saben describir mejor el proceso que yo, porque ustedes lo hacen, yo lo he visto y admiro muchísimo, me parece mágico cuando se destapa y se descubre lo que se imprimió, es como hace un momento de creación divino, es increíble. ¿Qué pasa ahorita? Decías, ¿no, Rubén? Estos medios de esto, ahorita estamos nosotros y estaba Nut, y cómo hacemos gráfica, cómo hacemos grabados, cómo transmitimos a nuevas generaciones, que lo decía ahorita Ana Flores, porque ahorita los jóvenes, su habilidad de crear en la pantalla, en todas estas aplicaciones que nos ofrece la computadora, los celulares, los iPads, las tablets, tienen otra manera de crear y de creer en la expresión. ¿Qué hacemos nosotros como de estas otras generaciones para decir, no, ojo, ¿no? Hay todo esto que es ancestral, que si bien en un momento tenía un tipo de discurso, bueno, los discursos también van encontrando estos medios de expresión y los nuevos discursos van haciendo uso del arte. ¿Cómo hacemos nosotros para que esto siga siendo vigente a pesar de las tecnologías o con la tecnología? Sí, Rodrigo. Pues justo es vigente ahora a través de la tecnología, ¿no? Usando el lenguaje gráfico que se ha utilizado desde hace miles de años, ¿no? La pandemia trajo dos cosas a exacerbarse, a visibilizarse, que ya venían pasando desde los últimos 20 años de este siglo. Uno es las desigualdades sociales, ¿no? Gracias, ahorita estamos viendo muchos talleres nuevos, en referencia a lo que decían los compañeros, y mucha gente produciendo gráfica en casa, ¿no? Esto es porque la gráfica es más accesible y es más democrática. Y también está ocurriendo lo mismo, pero en las redes, y también exacerbado por la cuestión de la pandemia, ¿no? Todos ahora por fin, aunque ya venía viéndose desde hace 20 años, se están mudando a la cuestión digital, ¿no? Se está produciendo gráfica a través de medios digitales. También ahí rescato mucho una pregunta que nos hacía Ana María sobre cómo se va a consumir, ¿no? Cómo se va a producir, cómo se va a comercializar ahora la gráfica, si va a ser por este medio digital. Entonces yo creo que la pregunta es que, bueno, la respuesta es que hay que ir de lado también, la cuestión del auge digital no está minimizando la producción gráfica, ¿no? Van en conjunto. Ahora son nuevos medios, nuevas salidas, nuevos productos, porque al final de cuentas, como nosotros como productores de imágenes, como artistas, también generamos un producto, ¿no? La intención es comercializar de alguna forma la cuestión gráfica. Entonces yo creo que ahí lo interesante está en qué se viene de ese lado digital, en cómo se va a comercializar fuera de lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Está chido que justo los espacios están cerrados, a lo mejor no se estaba vendiendo de forma normal en galerías, o sea, había exposiciones presenciales, empezó a haber
exhibiciones digitales, pero cómo se va a consumir eso, ¿no? ¿Cómo le voy a vender yo o cómo una galería va a vender un producto digital al mercado en el futuro, ¿no? Ahí está la pregunta interesante. Ok, sí, es muy interesante. Sí, Ana. Perdón. No, sí, Ana. Mira, yo creo mucho en los jóvenes, en el sentido de son creativos. Para los jóvenes y para las nuevas generaciones y para nosotros mismos, creo que como creativos no se nos cierran las puertas, y más bien yo mencionaba hace un rato, la gráfica es tan virtuosa que solito va a surgir esta unión de formas, de las nuevas formas en que tenemos que hacer arte y reproducir ese arte en general. Y como bien decías al principio también, ¿no? El teatro, pues es en el teatro, pero la gráfica se vuelve una de estas virtudes, ¿no? Que se vuelve un medio que se puede comercializar, a lo mejor más fácil, que los jóvenes pueden encontrar nuevas alternativas para la difusión de la gráfica como un arte plástico o como un medio de propaganda, siguiendo con esta misma idea de años. Y que al final también, siéndolo o poniéndolo en el papel de arte plástico o como de propaganda, cualquiera de las dos nos puede abrir el panorama de la gráfica en cualquier sentido, ¿no? Seguir esta multireproductividad de la gráfica. Me parece que los medios no deben de estar peleados también, ¿no? Lo medio digital y lo medio tradicional no deben de estar peleados, sino al contrario, tenemos que evolucionar con las formas que se están haciendo ahora y siempre creer en la creatividad que tenemos. Al final es innovar formas, buscar las nuevas formas y las nuevas redes para el desarrollo de lo que es nuestro trabajo, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tal vez ya no está tanto en nuestras manos, sino, yo lo veía desde ese punto, ¿no? Sino simplemente seguir con la transmisión del conocimiento para que se siga construyendo ahora el arte y la forma de expresión y la forma de promover en este nuevo siglo. Ok, muy interesante, Ana, gracias. Ana Lilia. Pues yo creo que esta pandemia nos ha dado la oportunidad justo de valorar y de darnos la oportunidad de integrarnos a estos recursos digitales. Si bien antes ya estábamos un poco familiarizados con esta difusión cultural a través de las redes sociales, creo que ahorita, bueno, se ha multiplicado a niveles exponenciales completamente, y aparte pues hemos logrado encontrar maneras y estrategias en las cuales seguir con esa promoción artística, ¿no? El ejemplo es este espacio en el que estamos platicando desde diferentes latitudes y en la que esperamos que llegar a muchas personas en diferentes horarios y en diferentes regiones geográficas. Entonces yo creo que el planteamiento, como bien han mencionado la mayoría aquí, no sería el cómo buscar adaptarnos ante una situación adversa. Yo creo que esto más que adverso nos está resultando, si lo queremos ver de alguna manera, propositivo, en el sentido de que nos obligó a los que estábamos renuentes a integrarnos al mundo digital a hacerlo porque sí o sí y porque no hay otra manera. Entonces, quizá el planteamiento sería qué va a pasar en el momento en el que podamos salir a la calle, ¿no? Quizá sería el no abandonar ese tipo de estrategias, ¿no? Ya las conocemos, ya estamos más familiarizados, pues yo creo que sacarles más provecho, ¿no? En cuanto a las propuestas artísticas, si bien algunos tenemos este casamiento con lo más tradicional, que de repente nos sigue dando miedo meternos con las cuestiones del net art y con las cuestiones como más contemporáneas, creo que tampoco está peleado lo uno con lo otro, ¿no? Creo que el mundo terrenal siempre va a ser el mundo terrenal, el mundo digital, y habrá quienes en sus propuestas estén interesados en conjuntarlos. Me parece muy interesante conceptualmente hablando,
pero igual no pasa absolutamente nada si alguien quiere conservar ese carácter tradicional dentro de su propuesta personal. Y esto se ha visto, y no va a pasar absolutamente nada malo tampoco con ello, porque transformaciones tecnológicas ha habido durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Cuando nació la fotografía se pensó que iba a ser la muerte de la pintura, y hoy 2020 hay mucha gente pintando y hay mucha gente dibujando, y la fotografía también se desarrolló bajo sus propios paradigmas. Entonces, más que una lucha, es una cuestión de adaptación, de aceptar las cosas positivas que todo esto nos está brindando y seguir adelante. Bien, bien, muy, muy interesante. Rubén, si quieres comentar algo. Sí, bueno, pues bien lo dijo Ana Lilia, ¿no? Pasa el tiempo y todo lo tradicional sigue. Desde qué fecha estábamos con el grabado, trabajando sobre madera, y en lugar de que lleguen materiales nuevos a sustituirlos, llegan materiales nuevos a que se añaden a toda esta técnica del grabado, ¿no? En cuanto a la tecnología, bueno, pues creo que los jóvenes son los que están más capacitados en todo esto, y ellos van a saber la manera de cómo vender o cómo adaptar todo este medio digital a sus tiempos, ¿no? Nosotros lo que debemos buscar es cómo nuestra gráfica subirla, añadirla a todo este rollo digital, ¿no? Hay que utilizar las plataformas, hay que saber utilizar las herramientas nuevas, todas esas herramientas digitales que hay hoy en día, que muchos de nosotros tal vez no estábamos acostumbrados a ocuparlas, ¿no? Como lo hacen los jóvenes, ¿no? Pero creo que podemos aprender nosotros de ellos y ellos de nosotros en todo este ámbito. Claro, yo creo que una cuestión fundamental es siempre como recurrir a los clásicos, ¿no? Que en esta evolución y este desarrollo siempre las nuevas generaciones tengan presente que hubo alguien antes que construyó, que investigó, que le dio un uso y un sentido a ese medio de expresión, que no es de hoy, que hay una historia, y hacer esa revisión de la historia creo que es lo que puede nutrir hacia adelante. De pronto yo veo algunos jóvenes que piensan que la cosa surgió antier, ¿no? O sea, como que les falta un poquito de revisión histórica que es esencial para a través de esa revisión también encontrar los caminos hacia donde lo queremos llevar, evidentemente, como ustedes señalan, sumando esta tecnología, porque no nos podemos ir de lado nosotros, ¿no? Nos quedaríamos de alguna manera aislados, pero sí como que a los jóvenes decirle, ojo, o sea, no empezó antier la gráfica, ¿no? Es una cosa que, bueno, aquí en esta mesa de diálogo lo han ustedes compartido su conocimiento, no solo como hacedores sino como conocedores de la materia. Y bueno, yo quiero agradecer, no sé si quieran agregar algo más. La verdad es que ha sido un diálogo, una mesa de diálogo muy interesante de transmitir conocimiento, y eso se los agradecemos desde la Universidad Autónoma de Querétaro. Agradecemos al artista Paco García que está coordinando el evento La Gráfica Es, y bueno, que nos dé la oportunidad de reunirnos hoy. No sé si ustedes quieran agregar algo más para cerrar esta mesa de diálogo. Pues quizá volviendo a esta cuestión del impacto que tiene el trabajo gráfico dentro de la evolución política de nuestra sociedad, quizá plantearnos la cuestión de hasta qué punto podemos conjuntar todo lo que hemos platicado ahorita acerca de las propuestas conceptuales, acerca de los nuevos medios, y también cuál sería nuestra responsabilidad como creadores en cuanto a estas posturas políticas, esta responsabilidad social, y de qué manera contribuir a que el arte siga conservando estas características estéticas, como bien mencionaba Ana María, para que no se vuelva tampoco un mero instrumento, un mero panfleto o un mero
sí, un mero instrumento de difusión, pues, ¿no? Entonces, quizá invitar a la reflexión acerca de qué estrategias podemos tomar como creadores, qué estrategias creativas para evitar esta banalización del arte en pro de de algunas inclinaciones políticas específicas. De lo que acabas de mencionar, Ana Lilia, nosotros en la coordinación donde colaboramos de gestión cultural, uno de nuestros objetivos es la formación integral a través del arte. Ofrecer la oportunidad a los jóvenes desde bachilleres a posgrado, estudiando cualquier licenciatura, que tengan estas experiencias de las artes por todo lo que nos puede ofrecer como medio de expresión. Y bueno, me parece que seguiremos dándoles lata para en el momento en que ya podamos abrir las actividades e ir a los campus, que es como nos gusta mucho. La universidad está en casi todos los municipios del estado de Querétaro, empezando por nuestra casa, por la universidad. Bueno, invitarlos a ustedes a que de manera presencial en algún momento podamos vivir la experiencia de que nos enseñen cómo realizan su trabajo y compartir con los jóvenes esto que ustedes hacen y que lo puedan sentir, que lo puedan vivir de otra manera. Entonces, bueno, esperemos que ya se abra en un futuro no muy lejano esta oportunidad también de volver a andar en las calles y en los campus para poder aprovechar su conocimiento y su talento de manera presencial. Si no hay algún otro comentario ni nada, pues yo les agradezco muchísimo, muchísimo a cada uno de ustedes y que nos hayan dado la oportunidad de conocer su manera de pensar con respecto a la gráfica. Y bueno, pues que tengan un bonito día y muchísimas gracias por todo lo que nos compartieron. Muchísimas gracias. Hasta luego, Ana Lilia. Gracias, Ivonne. No, gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias. Bye, bye. Un abrazo a Paco que nos invitó. Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Que estén muy bien.